el hábito no hace el monje, pero el monje no debe andar sin hábito. Así es. Y en relación al versículo que usted menciona es Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no todas las cosas, serán añadidas. El punto es que primero se busque el reino de Dios. O sea, no es si no debo cambiar de domicilio, no cambiar de ubicación, no cambiar el auto. No. A veces el punto es, espérame, lo primero que se debe buscar es el reino de Dios, el orden de Dios, lo que Dios establece, lo que Dios nos pide. Y una vez que eso se puso en primer lugar, Mateo, ¿qué? lo demás. Mateo, ¿qué? 6:33. Pero por otro lado, yo pienso que no va reñido, ¿verdad? No, por eso le digo, ese es el punto. El punto no es buscar únicamente el reino de Dios, es buscar primero el reino de Dios. Ese es el asunto, al momento de priorizar. Sí, porque hay quien en el proceso de cambiar, de modificar, de aumentar, se compromete valores. Hay quien se va a endeudar para aparentar. Y eso es lo que pudiera ser destructivo para la familia o para el individuo. Pero oye, espérame, si está dentro de tu realidad, dentro de tu capacidad, si es la consecuencia de tu trabajo, de tu esfuerzo, bienvenido. Sí, pero esa forma de priorizar llegará como consecuencia. Espérame, busca primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es lo que Dios pide, lo que Dios manda, lo que Dios... Sí, exacto. Entonces, pero priorizamos de esa manera. Cuando no se prioriza de esa manera es donde se pudiera llegar a comprometer, o incluso en el proceso de lograr, de tener, de aparentar, se pierde hasta lo valioso. Pero ¿cómo cambia uno de actitud? De actitudes. Sí. Mire, si usted tiene un dinero, o sea, económicamente le va bien, usted se empieza a querer muy importante y nos damos peleados con el dinero. Que venga, si Dios te lo da, disfrútalo, pero no cambies tu actitud. No porque yo tengo, ahora que supongamos que tenga mucho dinero, ya no le voy a solar a mi vecino. ¿Por qué no? Si yo sigo siendo la misma persona, no ha cambiado nada. Ha cambiado el dinero, no hace a la persona. Lo que hace a la persona es lo que vale por adentro, ¿verdad? Los sentimientos que tenemos, la actitud que expresamos a nuestros semejantes. Es a donde debemos nosotros, bueno, yo digo, es a lo que debiéramos aspirar. Eso es lo que debiéramos decir. Pero hay un dicho muy antiguo que decía mi padre, y es una realidad. Dice, el papá decía, la poca pluma hace malo al gallo. Cuando el gallo está pelechando, el gallo no es valiente, los gallos de pelea se acobardan. Y nos sucede a nosotros cuando no tenemos bienes, como que nos acobardamos también, ¿verdad? Porque nuestra fe está puesta en lo material, cuando debiera estar puesta en lo espiritual, en nuestra persona, no en lo que tenemos. Sí, señor. La moralidad y la espiritualidad. Por eso dice un dicho, dice, si el becerro, aunque se vista de oro, becerro se queda. Dos posiciones. Con el becerro no lo veo. Con el becerro no lo veo. Con la mona. Bueno, oiga, Con la mona. déjenme presumirles, es que de las ciudades donde yo vengo ya son más. No hay monos. No hay changos para allá. Tengo que aprender los dichos que teníamos. No había selva para allá. ¿Hubo naranja? Sí, por favor. No hemos dejado a Jonathan con el tema. No, hay una cita en San Juan, en los Evangelios, en San Juan capítulo 18. San Juan está en los Nuevo Testamento. Al final de los ángeles. Es el cuatro evangelios. Es el cuarto de los evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Capítulo 18. ¿A partir de qué? Juan, en el 18, en el verso 1. San Juan. No, es amarillo. 18. Amarillo. Separadores. Ahí está. 18. 18-1. 18.1. Si le ponen un separadorcito ahí,
Y en San Mateo, 2 libros antes, en San Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 51, en verso 52, 26-52. Del 21, ¿verdad? Del 26, San Mateo 26. Es San Juan 18, verso 1 y San Mateo 26, verso 52. Sí. Sí. Ok. Bien. Hay una historia que viene en la Biblia y viene parcialmente en San Juan, en San Mateo, y se repite, creo que en Marcos está ahí diseminada. Entonces, bueno, voy a leérselas, la voy a analizar en San Juan capítulo 18, que es donde viene más extensa, y voy a incrustar algo de San Mateo, ¿sí? Para complementar la historia. Es un momento, el momento en el cual el Señor Jesús es arrestado, ¿sí? Y se da una situación que creo que podemos rescatar. Es una idea que ha estado presente en las últimas semanas. Son ideas a las que luego a veces les saco la vuelta, pero bueno, vuelven y regresan, y creo que cuando regresan más de 2 o 3 veces es algo que se tiene que compartir. Sí, yo creo que sí. Es que lo necesitamos nosotros. Yo creo que es para mí, se los voy a compartir. Bien. Hay un principio, hay una realidad que no debiera ser ofensiva, decir, soy humano y me equivoco. Soy humano y me equivoco. Y en serio, me equivoco. Decido mal, juzgo mal, opino mal, invierto mal. Simplemente es parte de la naturaleza de las personas. Y a lo mejor precisamente porque es parte de la naturaleza de las personas es que generalizamos. Sí, es cierto, somos humanos, todos nos equivocamos, El asunto es que cuando lo desarraigamos de nosotros, cuando deja de ser soy humano y me equivoco, y lo convertimos en somos humanos y nos equivocamos, ahí lo convertimos en una especie de mal de muchos. Y dice mi abuela que mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Sí? Cuando dejo de pensar soy humano y me equivoco, soy persona y me equivoco, sí, yo me puedo equivocar, sí, yo puedo juzgar mal, y cuando lo convierto en una generalidad, decir, no, es que todos somos humanos, es que todos nos equivocamos, ya no es algo mío, es algo de todos, y como es algo de todos, entonces tal vez no lo puedo corregir y no lo debo solucionar, porque no está en mis manos corregir las tonterías o corregir los errores de los demás. Sí, espérame, pero no lo veamos así, soy humano y me equivoco. Reconocer mis errores. Una enseñanza que le daba el Señor Jesús cuando trataba con las personas, tenía una expresión es, hey, no peques más, no sea que te venga algo peor. Esto es una especie de, hey, espérame, ok, no te equivoques, ya saliste de esa situación, pero no reincidas, no caigas. De hecho, Proverbios lo maneja de otra forma. Proverbios dice muy, muy drástico, dice, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que vuelve a su necedad. O sea, ya saliste de ahí, bien, ya experimentaste, ya sabes lo que es estar en escasez, ahora sabes lo que es estar en abundancia. Administrala, utilízala bien. Son muchas las historias que pudiéramos escuchar, casi como mitos urbanos del que se ganó la lotería y no tenía, pero le fue bien. Y luego dice, no, ahora está peor que como estaba. Antes al menos tenía frijolitos una vez por semana y antes comía pollo los domingos, pero ahora no, espérame, ahora no llega ni a eso, ahora lo viera. Oye, ¿qué pasó? Sí, pero algo sucede. Pero bueno, todos somos humanos. Sí, pero en esa generalidad, repito, es que no nos damos oportunidad. Ahora, hay un fenómeno que es el que yo quiero tocar más el día de hoy. Al acercarnos a Dios, nos pone en el camino de la posibilidad de que la sabiduría se manifieste en nuestra vida. Y lo digo intencional, nos pone en la posibilidad, porque la cercanía con Dios, si bien nos pone en el camino de la fe, nos pone en el camino del conocimiento, nos pone en el camino de las buenas decisiones, no es una garantía. Y de pronto empezamos en este camino y decimos que ahora somos cristianos. ¿Por qué digo? Porque seguimos a Cristo, seguimos su ejemplo, modelamos lo que él hacía. Y eso nos empiezan a salir algunas cosas bien, o de pronto tenemos buenas ideas y buenas prácticas. Y eso nos da una sensación de que no nos equivocamos. Sí, bueno, es que yo antes sí me equivocaba cuando no iba a la iglesia, pero ahora que voy a la iglesia no me equivoco. Y la Biblia nos dice, hey, espérame, cuidado. De hecho, una expresión que viene en la Biblia es, hey, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí?
Porque grandes personas, grandes personajes de fe se equivocaron. Yo pudiera citar a David, un hombre, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. De pocas personas se dice en la Biblia que tuvieran esa categoría, si me aceptan la expresión. Es el único. Y sin embargo, es el único que se menciona en la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y se equivocó. Les pudiera citar al gran profeta de Israel, Moisés, ese gran Moisés, autor, se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, cercano a Dios sin duda, alguien que vio la gloria de Dios, que de alguna manera habló con Dios, no sé si cara a cara, pero sí muy cercano, le preguntaba, Dios le respondía, y sí, también se equivocó. Pedro. Y bueno, precisamente quiero citar a Pedro, porque quisiera pensar que la cercanía con Dios me exime de la posibilidad del error. Y no, espérame, quiero resaltar eso. La cercanía con Dios, la cercanía con su palabra, la cercanía con la iglesia, la cercanía con los maestros, la cercanía con los pastores, no me exime de la posibilidad del error. Me pone en la posibilidad del acierto, pero no me exime de la posibilidad del error. Y quiero hablar de un personaje que se equivocó. No es Judas. Podría decir, no es Judas. Me queda muy claro. No, quiero hablar de Pedro. Quiero hablar de Pedro. Pedro que caminó con Jesús, Pedro que convivió con Jesús, Pedro que aprendió de Jesús. La Biblia dice que aproximadamente, o algunos teólogos proponen que fueron 3 años los que los estuvo discipulando. No era 1 hora al día, no era 1 hora a la semana. Él desayunaba, comía, cenaba con ellos, dormía con sus discípulos, vivía con ellos. Durante 3 años los estuvo construyendo. ¿Y qué sucede? Quiero que veamos un lapsus, un momento en la vida de Pedro. En San Juan capítulo 18, ¿sí? A partir del verso 1. Es en el momento en el que van a arrestar al Señor Jesús. Ya pasó lo que llamamos la cena del Señor, esa cena donde convive con sus discípulos, donde Jesús le dice a Judas y Judas va y lo entrega. Y después de cenar dice que se apartó a un lugar a orar. Y bueno, en el momento que estaba con ellos, ¿sí? En ese momento, justo antes de que lo vayan a arrestar. Verso 1 de San Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Sí? Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. ¿Sí? Yo quiero de entrada hacer una pausa en esa expresión, dejen ir a estos. El Señor Jesús sabía lo que había de acontecer, sabía que iban a ir por él y sabía o tenía una intención de salvaguardar a sus discípulos. Vaya, esto es contra mí. Continúa el verso 9, dice, para que se cumpliese aquello que habían dicho, de los que me diste, ninguno perdí. No era necesario que ninguno de sus discípulos padeciera por causa de Jesús. Sí, no era necesario. Y tenía una intención de protegerlos. Cuando Él los ve venir, no se esconde detrás de sus discípulos, no organiza una huida, no organiza el escape, no le pide a sus discípulos que lo defiendan. Al contrario, él sabía que sus discípulos podían intentar defenderlo. Después de todo le amaban, ¿sí? Después de todo tal vez no comprendían lo que estaba sucediendo. Y él dice, espérenme, se adelanta, ¿a quién buscan? A mí, bueno, yo soy, dejen ir a estos. En ese momento el Señor Jesús está protegiendo a sus discípulos. ¿Sí? Hay una intención, hay un deseo que va más allá del bueno, no se metan, no, espérenme, esto es conmigo. ¿Sí? Dejen ir a estos. Bien, continúa la historia. Entonces, verso 10, que ahí quiero respaldar. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, que no sé por qué tenía una espada, que no debería tener una espada, que ya les había dicho que nuestra lucha, o estaba de alguna forma presente esa, que nuestra lucha no es con carne, sino es con cosas espirituales, ¿sí? Que ya les había dicho que lo iban a apresar, ya les había dicho desde antes de llegar a Jerusalén, les dijo, hey, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca y que sufra en manos de estos. Ya les había advertido, ya les había dicho, me van a matar, no se preocupen. Les dijo, voy a resucitar. Se los había dicho. Pero Pedro, dice, entonces Simón Pedro.
que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hay otra expresión que viene en San Mateo, en el capítulo 26, que no viene en San Juan, pero la complemento con San Mateo capítulo 26, en el verso 52, dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y en San Mateo 26, 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No necesito tu espada, yo no necesito que me defiendas. Si yo quisiera defenderme, le hablo a mi Padre, oro y vienen ángeles y me defienden. Hace referencia a algunas situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento donde de alguna forma ángeles intervinieron. Bueno, diferente. No. Y luego regreso a San Marcos. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y bueno, se lo llevaron y conocemos la historia. Y regreso, Pedro, alguien cercano a Jesús, alguien que convivió con Jesús, alguien que se espera haya aprendido de Jesús, como se podría esperar que nosotros hayamos aprendido algo. Después de todo, tenemos la Biblia, después de todo hemos ido a la iglesia, después de todo nos hemos reunido. Pero la cercanía con Dios, la cercanía con su palabra no me exime del error. Cualquiera de nosotros está expuesto, yo estoy dispuesto a equivocarme todos los días, en cualquier momento. Pero pudiera yo desarrollar soberbia. Dice la Biblia que la letra mata, pero el espíritu edifica. Esto puede ser para construir mi vida y hacerme más humilde. O puede ser para que yo me vuelva más vanidoso y más soberbio. Y ese conocimiento me envanezca y me aleje de los demás. Puede ser que el conocimiento me acerque a las personas y me vuelva humilde y los ayude a construir, o puede ser que el conocimiento encuentre yo la manera de defender cualquiera de mis hábitos y mis adicciones. Señor, es que tú sabes, mira, yo también como David puedo caer. Espérame, lo puedo usar como referencia. Puedo ser más humilde. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? Pedro, alguien cercano. Ojo, Pedro era alguien cercano, tan importante. Tiempo antes o algunas semanas antes Jesús le dijo que sobre algunos fundamentos. De hecho, muchas iglesias están respaldadas en ese personaje, en Pedro. Y sin duda Pedro fue ejemplar en otro momento, pero no en esa ocasión. Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, el sacerdote más importante, que no fue a apresar a Jesús, pero que en su lugar manda a alguien y le corta la oreja. Yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de Jesús. Ay, Pedro. No, hombre, no quiero. Pues no te acabo de decir, no te dije que todo esto iba a acontecer, no te advertí que me iban a apresar, no te dije que era necesario que padeciera, no te estoy pidiendo que me defiendas. Si quisiera defensa, no la buscaría en ti. Ok, ya quisiste caminar sobre las aguas y no pudiste. Sí. Pero yo hubiera esperado que aprendieras la lección, como también se espera que nosotros hayamos aprendido algunas lecciones. Y así como Pedro saca su espada cuando no debe y le da por defender a Jesús cuando no debe, de pronto nosotros sacamos la palabra de Dios para discutir. O utilizamos la palabra de Dios para discutir. Muchas grandes guerras han ocurrido con la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo. Y seguirán ocurriendo. Ay, Pedro, mete tu espada. Guarda tu espada. Te estás provocando consecuencias. El que mata espada muere. Guarda tu espada, Pedro. No es el ignorante, es lo que quiero resaltar. No es el ignorante. Es alguien que ya pasó 3 años con Jesús. Es alguien que lo escuchó en el Sermón del Monte. Es alguien que lo escuchó hablar de la familia. Es alguien que lo escuchó hablar de la niñez. Es alguien que lo escuchó hablar del matrimonio. Es alguien que incluso Pedro pudiéramos decir: oye, Pedro, tú ya oraste por enfermos y sanaron, porque en algún momento Pedro fue y sanó enfermos. Es alguien que ya había operado milagros y maravillas. Pero saca la espada en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y se equivoca. Si Pedro se equivocó, yo también puedo equivocar. Si Pedro sacó la espada cuando no debía, yo también puedo sacar la espada cuando no debo. Hey, yo entiendo, somos humanos y nos equivocamos, sí, pero soy humano y me equivoco. Yo diría, soy cristiano y me equivoco. Voy a la iglesia y me equivoco. Leo la Biblia y me equivoco. Aunque esto me puede dar la sensación de perfección, es solo una sensación. Sigo siendo alguien que está predispuesto al pecado y al error, como lo estaba Pedro. Ahora quiero resaltar a 2 personajes, no solo a Pedro.
Porque esa noche no solamente Pedro se equivocó, esa noche también Judas se equivocó. Sin embargo, Jesús no intenta corregir a Judas. Es extraño y hasta cuestionable. Jesús no intentó corregir a Judas. Dice la Biblia que cuando estaba a punto de entregarlo, Jesús le dijo a Judas: hey, lo que vas a hacer, ve y hazlo, No, nunca le dijo: hey, Judas, no me entregues, no te equivoques, es un error, te vas a arrepentir, te vas a sentir muy mal después de haberme entregado. Jesús no intenta corregir a Judas. Pero Sí no, corrige a Jesús. No se hubiera cumplido la palabra. Bueno, sí corrige a Jesús, perdona a Pedro. Y es que tal vez llegamos a un punto en el cual Dios no nos corrige, Y lo digo con sustento, no lo digo por decirlo. El libro de Romanos dice que llega un momento en el cual tal vez nos corrompemos demasiado, el punto en el cual dice Romanos que Dios nos deja. Dios te deja. No lo consideramos, tal vez pensamos que Dios siempre va a estar ahí, pero Dios nos deja. No solamente lo dice Romanos, la Biblia de los jueces cuenta la historia de Sansón. Que Sansón fue alguien que se alejó al punto que dice que ni se dio cuenta que Dios ya lo había dejado. Sí puede suceder. El punto no es que no te equivoques, el punto es que estés dispuesto a corregir. El punto es que reconozca los errores. Pedro guarda su espada. Sí, alguien pagó las consecuencias. Malco, el siervo del sumo sacerdote, perdió la oreja. Sí, luego la recuperó, pero por lo pronto la perdió. La historia continúa. Vemos a un Señor Jesús que interviene. Es el último milagro que se registra a Jesús. Es por la soncera de Pedro, de sacar la espada cuando no debe. Y bueno, lo sanan, lo llevan, lo apresan. Y después Pedro se convierte en un fugitivo. Pedro se convierte en alguien que no puede estar cerca de Jesús. Cuando vemos en el momento de la muerte del Señor Jesús en la cruz, está Juan, el discípulo amado, y le da una última instrucción a Juan. Tal vez esa instrucción se le pudo haber dado a Pedro si Pedro estuviera en la cruz. Pedro se pierde porque es un fugitivo. Pedro es alguien que cortó orejas y que cuando se acerca y anda buscando estar cerca de Jesús, no puede estar cerca de Jesús. ¿Qué ocurrió después? Lo tiene que negar. ¿Tú eres de los que estaba con Jesús? No, yo no era. Porque si era de ellos, entonces tal vez tú eres el que cortó orejas, Y anda a hurtadillas, anda escondido y se siente mal. Alguien pagó las consecuencias y alguien perdió la oreja. Como pudiéramos decir de Judas, ese error que comete, Judas paga la consecuencia con su vida, va y se ahorca. Y sin duda su familia se convierte en una familia señalada, porque en la época había la idea, la ley del que moría colgado de un madero, se convertía en maldición. Fueron los hijos del maldito, fue la esposa del maldito, la esposa de Judas, que sin duda tenía esposa y tenía hijos. No se registra, pero los tenía. Pedro comete un error, el Señor lo corrige. A Judas, lo siento, pero no lo corrigió. Que no lleguemos a ese punto, que no lleguemos al punto de ser como Judas, que somos incorregibles. Que aún en el último momento quiero pensar que siempre nos podremos arrepentir, pero que pudiéramos perder la capacidad de arrepentirnos. Esto es, que perdamos la capacidad de reconocer nuestros errores, porque se vuelve difícil, créanme que se vuelve difícil. Una vez que estamos en este camino, una vez que las cosas nos empiezan a resultar, una vez que conocemos proverbios y que nos aprendemos proverbios y que nos aprendemos algunos mandamientos y que lo sabemos, la soberbia está muy cerquita, la vanidad está muy cerquita, la sensación de que yo no me puedo equivocar porque Dios está conmigo está muy cerca. Y les repito, grandes personajes se equivocaron. Les puedo hablar de los discípulos, Judas, les puedo hablar de Tomás se equivocó. Sí, les puedo hablar de Jacobo y Juan, que se equivocaron al buscar estar en un lugar prominente y el Señor los corrige. Les pudiera hablar de Moisés, que se equivocó. Les puedo hablar de Eliseo, que se equivocó. Les puedo hablar de David, que se equivocó. Les puedo mencionar a Salomón, que era poseedor de toda la sabiduría, y se equivocó. Jacobo es Santiago, ¿verdad? Sí. Grandes personajes. Y a lo mejor nosotros somos grandes personajes. Estamos en alguna posición de privilegio por la empresa, por la política, por simplemente la escuela o lo académico. Bien, nos podemos equivocar. La cercanía a Dios no me exime del error. La cercanía a Dios me pone en la posibilidad de corregir mis errores. La cercanía con Dios me pone en la posibilidad de que el Señor me diga: hey, guarda tu espada. A Judas no le dijo: no me entregues, ya no estaba con él, ya lo había de entregar. A Pedro sí le dijo: guarda tu espada. Tal vez a mí me dice: guarda tu espada. Tal vez a mí me dije: deja esa práctica, deja ese hábito, deja esa amistad, deja esa costumbre. Y si soy sensible, lo voy a hacer. Y Dios habrá de intervenir y de corregir mis errores, porque estoy todavía en la posibilidad de que se corrijan mis errores. Y habrá consecuencias, sí, habrá consecuencias, pero todo tiene arreglo. Hay un salmo
en el Salmo 139, verso 23 y 24. Se los leo. Salmo 139, 23 y 24. Es una invitación que le hace el salmista a Dios. Dice: examíname. Salmo que es 139, 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios. Sí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname. A lo mejor hay camino de perversidad en mí. Voy a la iglesia y me acerco, y voy al templo y me acerco para escuchar, pero tal vez todavía hay camino de perversidad en mí. Tal vez no lo estoy transitando, pero tal vez ahí está. Y dice: y guíame en el camino eterno. Vaya, que la cercanía con Dios me ponga en la voluntad de corregir. Que la cercanía con Dios no me ponga en la soberbia de creer que no me equivoco. Que yo puedo decir: soy humano, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy salvo, y me equivoco. Leo la Biblia y me equivoco. Pero gracias a Dios que su palabra está cerca de mí, que su espíritu está cerca de mí para decirme: guarda tu espada, y me ayude a corregir mis errores. Se lo dejo a su consideración. Ahorita recordé del Evangelio del domingo, precisamente relacionándolo, que no es lo mismo estar ahí que seguirlo, porque nos decía el padre, el ciego estaba en el camino, pero no se quedó en el camino, lo siguió. O sea, cuando le dijo: ven conmigo, y le abre los ojos, ¿verdad? Le quita la ceguera. No le dijo a Cristo: bueno, pues ahí muchas gracias, ahí nos vemos, ¿verdad? Le dijo: voy contigo. O sea, ya me abriste los ojos, Ahora sí. ya estoy viendo. Ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Que es estar, Ahora sí puede seguirlo. seguirte. Ahora sí puede, ya no es ciega. Así es. Y eso es lo que anunciamos. Gracias. Estamos en el camino y lo vemos pasar, pero ahí nos quedamos. Dijeron: no le da, gracias. Gracias, buen Dios, por este día, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por nuestro techo, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. Te damos las gracias por estos alimentos que vamos a recibir. Pedimos tu bendición para las manos que lo han preparado, Señor. Pedimos tu provisión para todo aquel que no tiene. Permite, Padre Santo, que todo aquel que no tiene alimento tenga la esperanza, Señor, de poder alimentarse a él y a su familia. Gracias, Padre Santo, por el día de hoy. Te lo agradecemos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.